Bien, en este videito vamos a estudiar un poquito sobre cómo pasar del lenguaje simbólico, que sería el lenguaje que usa la matemática, usando letras y símbolos como el más, el menos, a el lenguaje coloquial, que es el lenguaje hablado, el lenguaje de las palabras. Y también el problema contrario, o sea, pasar del lenguaje coloquial, de un problema que está escrito en palabras, a una ecuación o una fórmula matemática, es decir, al lenguaje simbólico. Entonces, podemos pensar que en lenguaje coloquial tenemos el siguiente enunciado. Por ejemplo, los números que son múltiplo de 5. Vamos a agrandar un poquito la letra. Ahí está. Entonces, lo que tenemos que lograr escribir en forma de fórmula son todos los números que son múltiplos de 5. Sabemos que los múltiplos de 5 son los resultados de multiplicar por 5. Es decir, el 5, que es el resultado de hacer 5 por 1, el 10, que es el resultado de hacer 5 por 2, el 15, que es el resultado de hacer 5 por 3. Podemos tener, por ejemplo, el 100, que es el resultado de hacer 5 por 20. Y así podemos encontrar muchísimos números que son múltiplos de 5. Y la cualidad de todos ellos es que se obtienen de multiplicar por 5. Entonces, cuando yo escriba esta frase que tenemos acá, los números que son múltiplos de 5, en lenguaje simbólico, voy a escribir 5 por n, o por a, o por x, o por b, pero 5 por una letra que representa un número cualquiera. Todos los múltiplos de 5 se obtienen de multiplicar por 5. Entonces, la expresión 5 por n, donde n representa un número cualquiera, es un múltiplo de 5 y por lo tanto representa a la frase los múltiplos de 5. Entonces, de la misma manera nosotros podemos encontrar, por ejemplo, los múltiplos de 2, ahí se me borra, los múltiplos de 3, así podemos agregar acá múltiplos de 5, los números que son múltiplos de 2 y vamos a agregar también los números que son múltiplos de, por ejemplo, 3. Entonces, vamos a escribir en lenguaje simbólico. Así como los múltiplos de 5 son el resultado de multiplicar por 5, los múltiplos de 2 son los resultados de multiplicar por 2. Entonces, 2 por n va a ser la expresión que represente a todos los múltiplos de 2. 2 por un número cualquiera. Y para los múltiplos de 3 será 3 por n. ¿Sí? 3 por n representa a todos los números que son múltiplos de 3. Pues n viene a representar a cualquier número. Un número multiplicado por 3 da por resultado un múltiplo de 3. De esta misma manera podemos hallar la fórmula o la expresión simbólica de cualquier enunciado. Por ejemplo, si tenemos la mitad, vamos a poner algunos ejemplos, la mitad de un número. O si decimos el triple de un número. Otro ejemplo podría ser un número
4 unidades. Otro ejemplo podría ser la quinta parte de un número. Otro ejemplo más, y este sería el último que vamos a poner en este videito, podría ser el anterior a un número. Entonces, vamos a tratar de escribirlos. La mitad de un número. Resulta que calcular la mitad de algo es dividirlo en dos. Entonces, para escribir la fórmula que corresponde, vamos a hacer n dividido 2. O también se puede escribir como fracción n sobre 2. La mitad de un número cualquiera. La mitad es dividir por 2, así que n dividido 2 representa a esa frase. El triple de un número. El triple se obtiene multiplicando por 3. Así que podríamos escribir 3 por n, o lo que es lo mismo, 3n, ¿sí? O lo que es lo mismo, n por 3. 3 formas equivalentes de decir lo mismo. Un número aumentado en 4 unidades. Aumentar 4 unidades significa sumarle, agregarle 4 unidades. Entonces escribiríamos un número cualquiera aumentado en 4 unidades. La quinta parte de un número. Calcular la quinta parte es dividirlo en quintos, es decir, dividirlo por 5. Escribiríamos un número dividido 5. Perdón, acá la n me salió medio feucha. O lo que es lo mismo como fracción, n dividido 5. ¿Sí? La quinta parte, dividir por 5, dividir en quintos. El anterior de un número. Acá hay que pensar algunos ejemplos. Si yo pienso en el 4, el anterior es 3. Si pienso en 5, el anterior es 4. Es decir, para obtener el anterior, siempre resto una unidad. Entonces, el anterior de un número es cuando al número le resto una unidad. Y ahí aparecen entonces lenguaje simbólico, lenguaje coloquial. Lenguaje simbólico, lenguaje coloquial. Para todos los ejemplos que propusimos en este caso. Cualquier duda que les surja respecto a este problema que tienen para resolver en la página 60 y también en la página 66 sobre este tema, me escriben y lo volvemos a ver.